inocente desfile infantil o una representatividad de gente tirando palmas en la entrada triunfal de Jerusalén. Pero antes que Jesús naciese, el gran templo de Israel había sido profanado por poderes extranjeros, y cuando se produce una rebelión de ciertos judíos rebeldes, valga la redundancia, la revolución macabea, ellos toman de vuelta, recuperan por un tiempo el control del templo, y para su rededicación de ese templo usaron ramas de palma. De hecho, las palmas eran un símbolo del nacionalismo judío, y tirar o arrojar palmas en las calles de Jerusalén delante de Roma era como agitar una bandera roja delante de un toro. Yo quiero darles la idea de ubicarnos en tiempo y espacio de qué momento político Jesús estaba viviendo cuando él transita las calles de Jerusalén. Era un momento donde algunos judíos soñaban con una revuelta, soñaban con que Jesús fuera el procurador de esa revuelta terrorista, disidente del sistema. Los judíos, los contemporáneos de Jesús, esperaban un reino ahí, ahora, que alguien viniera a derrocar al César, que Jesús aplaste a Roma, restaure y recupere el templo y coloque un rey propio a Israel. Eso esperaban, que Jesús sea el nuevo rey o que ponga otro rey, pero que él sea una suerte de revolucionario. Y ya había un reino, pero era Roma, era el reino conocido de la época. Se decía que el César era divino, que tenía poderes especiales. Las monedas romanas tenían acuñada la imagen del César. La inscripción decía Divi Filius, que significa hijo de Dios. Estaba la carita del César y decía hijo de Dios. Y de hecho un israelita consagrado no llevaba nunca esa moneda encima, porque violaba el mandamiento de no tener imágenes forjadas ajenas a Dios. Así que los que estaban consagrados no podían usar esas monedas. De hecho, Herodes puso de sumo sacerdote a un colaboracionista, a alguien que colaboraba con el gobierno, y él guardaba la llave del lugar santísimo, y una vez al año el sumo sacerdote tenía que pedírsela a Roma la llave para que lo dejara pasar. O sea que Herodes trató de poner bajo llave un reino que él no podía gobernar, un reino espiritual que él no entendía, pero aún así puso su pie opresor. Como Roma era el poder político de la época, había tres formas de reaccionar ante esa crisis o ante esa conquista o ante ese gobierno de facto. Tres formas de reaccionar: o revuelta, retirada o integración. Pelearse, escaparse o integrarse al sistema. Eran las únicas tres opciones que tenían los judíos de la época. Los que se rebelaron se les llamaba celotes, eran terroristas del sistema, decidieron rebelarse, querían derrocar a los romanos por la violencia. Los que se retiraron, la Biblia no los menciona, pero los libros históricos de la época sí. Era una comunidad llamada esenios, una comunidad que se retiró a las cuevas, se escapó, y ellos trataban de heredar el reino a través de su pureza. Se guardaban puros, diciendo: si nos guardamos puros, hemos de sobrevivir a Roma. Y el tercer grupo eran los que se integraban, los saduceos, los que actuaban como colaboracionistas, los que cobraban impuestos, los que decían: si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y Jesús se mezclaba con todos, y entre sus discípulos mezclaba a todos los grupos, porque llama a Simón el celote y le dice: quiero que integres mis filas, y llama a Mateo, un cobrador de impuestos, y los pone juntos en la misma habitación. Así que está el que colabora, el que se integró con la política del momento, y aquel que está rebelándose contra la política, juntos, por ejemplo, en el mismo discipulado. Y Jesús se metió en problemas con los tres grupos. Así que con los celotes, cierta vez viene un centurión buscando ayuda, y él dice: les aseguro que nunca en Israel hallé tanta fe. Y los celotes explotaron cuando Jesús elogió a un soldado romano. Cualquier cosa menos elogiar a un soldado romano. Y es más, el Señor dice: si alguien te obliga a llevar la carga una milla, hablando de los soldados romanos, tienes que llevársela 2. No se la lleves una como obliga la ley, sino 2. Así que la ley permitía que un civil cargara el equipaje militar por una milla, y los celotes se volvían locos con estas declaraciones de Jesús, porque ellos odiaban a Roma, pero Jesús se metía en problema diciendo estas cosas a favor de Roma en cierta forma. Se metió en problemas con los esenios, porque los esenios se guardaban puros, y Jesús habló con prostitutas, con gentiles, ignoró las reglas de pureza.
y se metió en problemas con los saduceos, los que colaboraban con el gobierno. ¿Cómo se metió en problemas? Con esta frase que les voy a contar ahora, que si no la entendemos bien, vemos a un Jesús pusilánime que no se quiso comprometer mucho. De hecho, esta frase se usa mucho para decir, bueno, tengo un pie acá y otro pie acá. Pero si no entendemos este contexto histórico que les acabo de narrar, no vamos a entender la fuerza de la respuesta de Jesús. Ahora está el tercer grupo, los saduceos. Los esenios son los que se esconden en las cuevas. Los celotes esperan agazapados atacar a Roma. Pero estos son los que están colaborando con el gobierno, diciendo, no podemos contra ellos, vamos a unirnos. Cobran impuestos, trabajan para el César. Y estos saduceos vienen con una pregunta trampa. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en apariencia. Miren cómo, le diríamos en mi país, cómo le soban el lomo a Jesús. A mí cuando me dice, ay pastor, le quiero decir algo a usted que es tan ungido, tan lleno de Dios y parece un ángel y tan joven, parece de 30. Yo sé que me viene la atrás. Siempre. ¿O no? Lo de joven yo sé que es una verdad escritural. La cosa es que ellos vienen y le diría a mi papá, te doran la píldora, le dicen un montón de cosas bonitas. Eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, pensando que hacia Jesús de alguna forma lo van a condicionar en la respuesta. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar los impuestos al César o no? Así Jesús pide una moneda, porque claro, los judíos, los rabinos no podían tener monedas acuñadas con la imagen de alguien que se endilgara a sí mismo ser un dios. Él pide la moneda y ya un tal Judas, no el Iscariote, otro, hizo una revuelta a causa de los impuestos antes de Jesús, cuando era jovencito, y Roma lo crucificó con 2000 de sus seguidores, dejando las cruces como advertencia a los que se negaban a pagar impuestos. Si Jesús decía sí, hay que pagar los impuestos, se declaraba como un saduceo, como un colaboracionista del Estado, como un cobrador de impuestos más. Era como parte de la integración. Si decía sí, hay que pagar impuestos, entonces te define finalmente Jesús. No eres ni celote, ni esenio que te ocultas en las cuevas, eres un colaborador del gobierno de facto, del gobierno dictatorial, de la dictadura que estamos viviendo. Si decía no hay que pagar impuestos, Roma tenía una cruz disponible para él. Así que Jesús responde así. Fíjense cómo le responde a esto que dijeron, Señor, tú sabemos que eres un hombre íntegro, si se le movía la colita de cascabel. Jesús es sutil. Les dice, hipócritas. Es una palabra griega que se asocia con el teatro antiguo. Hoy suena más como insulto, pero los actores antes llevaban una máscara para mostrar el personaje que representaban, y se decía hipócrita a un mismo actor que en un acto podía ser de rey y en el segundo acto hacía de esclavo. Técnicamente hipócrita era hacer dos papeles diferentes. De allí es que se dice hipócrita cuando alguien tiene dos caras. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda. Ese es un detalle que les dije recién. Él no tenía esa moneda porque Jesús no creía que el César tenía derecho a que se lo adorara. Jesús no era un saduceo. Y ahí es cuando hace la declaración que iba a cambiar el mundo. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí, si lo leemos así muy por arriba, por abuelo de pájaro, pensamos que es la respuesta para quedar bien. ¿No es cierto? Dada al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es como la forma de decir, bueno, yo estoy bien con el mundo y estoy bien con Dios también, porque Jesús lo dijo y se consideró neutral. Esto no era una declaración que lo dejaba neutral. Jesús nunca se andaba con vueltas. De hecho, cuando él predica en la sinagoga, lo sacan de la sinagoga y lo lleva hasta un peñasco, hasta un desfiladero, para que se caiga por el sitio más alto de la montaña, porque esa era la forma de ajusticiar a los falsos profetas. Jesús se metía en problemas cuando hablaba, cuando declaraba. Así que no puedo creer que ahora dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa fe. No, ese no es Jesús. Él no estaba diciendo cumple con Dios y con el gobierno. Él estaba afirmando su sentencia de muerte. Para Roma, decir que había cosas que no le competían al César era traición. En otras palabras, la estrategia de Jesús fue, yo no haré como los celotes,
no voy a pelear, la violencia no es lo mío. La retirada tampoco, no voy a huir como los esenios. Tampoco voy a colaborar, no voy a integrarme como los saduceos. Hay un cuarto camino, y el cuarto camino es, a ver si me entienden, hay cosas que ni las entiende el César. Hay cosas que no son del César, nunca las va a entender. Hay cosas que no les competen a él. Y esto es el meollo, lo medular, lo que Dios me dijo que te diga esta mañana. Puedes vivir toda una vida, aún sirviendo al Señor o creyendo que lo sirves, y en el sistema en el que te mueves aún es el sistema del César. Cosas que puedes manejar, donde todavía no se incluye el factor Dios. Puede que tú digas, bueno, este año Dios me prosperó porque trabajé mucho, y eso no significa necesariamente que Dios haya intervenido. A lo mejor es un motivo de agradecimiento, que te dio salud, que te dio trabajo, pero no está el factor sobrenatural donde deja a César afuera, donde el sistema natural no puede operar. Como les dije el domingo pasado, somos cuerpo, alma y espíritu. Hay cosas que solo se comprenden, se reciben en el espíritu, que sobrepasan el entendimiento. Por ejemplo, se los voy a poner así vamos bajando a la realidad y cómo esto es utilitario a nuestras vidas. Hablaré un instante sobre los llamamientos. Cada vez que Dios llama a alguien en las Escrituras, los teólogos y los eruditos encuentran un común patrón en todas las historias. Cada vez que Dios llama a alguien, está el factor Dios ahí. O sea, no van a encontrar en la Biblia algo así como Dios me llamó porque grabé un disco, con el mayor respeto que me merecen los que graban discos como nosotros. No encontrarán a alguien que diga, bueno, es obvio que Dios me llamó porque recorrí las naciones. Si tienes dinero, puedes pagarte un avión, recorres naciones, no significa que Dios te haya llamado, aunque prediques o cantes. Otros dicen, bueno, es obvio que Dios me llamó porque mi iglesia es muy grande. Eso no significa que Dios te haya llamado. Hay decenas, hay miles de iglesias grandes en todos los continentes y no significa que el factor sobrenatural esté allí. Pueden ser motivos de agradecimiento, pero no significa, no hablan que el factor Dios haya estado en la ecuación. Cuando el factor está en la ecuación, siempre hay algo sobrenatural que no se puede explicar. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que son divinas. Hay cosas que no competen al ámbito horizontal, que son verticales y se creen, se reciben por la fe. ¡Aleluya! Yo veo los llamados en la Biblia y veo que todos los llamados son tareas de alto riesgo. Yo veo, por ejemplo, que nunca Dios se molestaba en las Escrituras en interrumpir la vida de alguien para que realice una tarea sencilla. Lo llama a Moisés en una llama ardiente para que, no le dice, hazte cargo de 20 ovejas más. No, le da una misión casi suicida. Todo Hebreos 11 está dedicado a una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. Cada vez que Dios llama son tareas de alto riesgo. A Noé le dice que construye un arca en el medio del desierto, en medio de las burlas. A Abraham le dice que deje todo lo conocido porque va a ser papá a los 99. A Moisés que desafía a Faraón. Entonces yo veo que todo lo que tiene que ver con factor Dios no tiene que ver con el César. A mí Dios me llamó porque me gusta hablar. Y la tarea de alto riesgo porque a lo mejor te dejan hablar en casa y te evitas el riesgo. Mi llamado es cantar. Yo no estoy subestimando, no estoy diciendo eso, no son llamados de Dios. Lo que digo es que el llamado verdadero de Dios, que puedes corroborar que estuvo Dios ahí, no tiene que ver con lo que se maneja, con lo que se controla, con el César. Busca en la Biblia, por ejemplo, alguno de estos llamados que haya agradecido. Busca un llamado que diga, ¡ay, qué estupenda, Señor, oportunidad de servirte! Desafiar al faraón. Siempre quise desafiar al faraón. ¡Aleluya! No. Enfrentar a los madianitas, claro. Si hoy justo me levanté y digo, qué gana de enfrentar a los madianitas. Pasar una noche en el foso de leones, por supuesto, Señor. Dormir con la gorda o con el foso, da lo mismo. Estoy acostumbrado a dormir con fieras. ¡Oh! No digas, porque lo dormís afuera hoy, Entrar a un horno
en llamas? Sí, claro. ¿Cómo no voy a entrar en un horno en llamas? Seguramente a Jesús se le va a ocurrir la genialidad de aparecerse ahí y vamos a estar en las Biblias, seguro. Casarme con una muchacha embarazada aunque aún es virgen, yo. ¿Cómo se lo voy a decir a mis amigos? No importa, lo principal es ser llamado. Yo quiero la virgen embarazada, yo la quiero. Busquen un solo llamado que agradezca por el llamado. Casi siempre la respuesta es temor. Y yo escuché a gente decir, Dios nunca te va a pedir algo que te dé miedo. Dios nunca te pedirá algo por encima de tu capacidad. Conozco decenas de siervos que han tenido que lidiar con ministerios por encima de la capacidad. De allí que viene un manto que no tenías antes. Con que te da los dones y la capacidad. ¿O quiénes de los pastores nos sentimos capaces antes de ser pastores? ¿Quién? Cuando yo recibo la propuesta para hacerme cargo del timón de la iglesia hispana en la Catedral de Cristal, no crean que dije, sí, yo soy el hombre. A mí me temblaron las patitas como ranita. Quiten esa imagen mental, mis piernas. Diciendo, ay, pobrecita, el pastor como ranita. Shh. Y los que nos conocían como evangelistas decían, Dante tiene 10 sermones. Y es verdad, los evangelistas tenemos 10 sermones. O salimos con 3, 4 que son los hits del momento y salimos a recorrer. Yo predicaba Noemí, Noemí 2, Noemí 3, la venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo, Noemí recargada. Era rendidora gauchita, donde yo la llevaba rendida a Noemí. Cooperaba. Y un día Dios me llama, algo con lo cual yo no estoy capacitado. Y viene un manto con una capacidad sobrenatural. ¿Pero cuándo? Después que ponemos un pie en el agua. Después que aceptamos. No vienen las garantías a alguien. Si lo que tienes que hacer no te produce temor y es una tarea que podrías hacer si solo le pones energía y fuerza, tiene que ver con César y no con Dios. No está mal, pero no tiene que ver con Dios necesariamente. Si lo que vas a hacer lo podrías hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, no es necesariamente algo que compete a Dios. Si hace rato que no tienes temor y no te enfrentas a ningún desafío, lo más probable es que hace rato estés sentado en una silla, en una mecedora, haciendo lo que sabes hacer, pero no necesitas la mano sobrenatural de Dios. Y eso, damas y caballeros, eso es patético. Lleva esta dinámica a la iglesia de Cristo y tendrás un caos. Muéstrame una iglesia que solo depende del César, de lo que pueden controlar, del sistema que manejan, de los libros que venden, y yo te mostraré una iglesia vacía, sin fuego del Espíritu Santo. Cuando el factor Dios está involucrado y no está el César, todo funciona al revés. Nosotros decimos, Señor, incrementa mis ingresos y seré más generoso. Dios dice, no, sé más generoso y yo incrementaré tus ingresos. Decimos, dame garantías de que va a salir bien, Señor, porque esto es muy fuerte, el desafío. Dios dice, haz el desafío, no te daré garantías, no soy el César. Las cosas de Dios no funcionan como tú la entiendes de manera natural. Yo voy a dividir las aguas, pero tienes que empezar a caminar sobre ellas. Hay alguien que tiene que oír este mensaje esta mañana. Yo voy a dividir las aguas, pero si no caminas, la promesa de las aguas divididas no se cristalizará ante ti. Tú dices, pero Dios dijo que lo haría, pero hay algo que tienes que hacer. Hombre, hay un paso que tienes que dar. Yo he conocido parejas que se enamoran perdidamente. Ay, así, se toman de la mano y le corre un frío por la espalda. Empieza acá y termina donde termina el nombre digno de la espalda. Y sin embargo, no llegan a casarse. ¿Por qué? Porque él, sonso, no dio el paso. Estoy esperando una garantía. Yo le dije al Señor que si tengo una casa y 2 autos y un buen trabajo será la señal. Te vas a quedar soltero como una ameba. Te vas a quedar solo. O lleven esto al ministerio. Estoy esperando que me llegue una invitación internacional que me ofrezcan $5,000 y sabré que es el momento de empezar. ¡Tu abuela! ¿O no íbamos nosotros por el hot dog y la soda a predicar? Y si te daban 2 salchichas, contabas el testimonio un mes. 2 salchichas me dieron. ¿O no? Lo que trato de decir es,
debiéramos saber que las cosas de Dios tienen que ver con dar, no que me den. No con los beneficios que saco, sino con lo que yo puedo dar para el Señor. Y si pudiera dar mi vida, mi energía, mi salud, vale la pena gastarse para Dios. Con todo placer gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo, dijo Pablo, por amor a las almas. Gastar. Porque el sistema te dice, no, tienes que hablar de siembra, porque si no le das cosecha no te siembra. ¿Y cuando hay que gastar? O cuando se ama no se gasta. Claro, gastas, no estás pidiendo algo a cambio. Cuando damos, cuando estamos en el mundo de lo sobrenatural, damos la vida. O no adorábamos nosotros en el Hilton, en el hangar, en el Pearson Park o donde nos tocara. O decíamos, no, acá no vamos a adorar, Señor. No podíamos hacer como los judíos en Babilonia diciendo, no, esta no es nuestra tierra, colgamos las arpas. Adoramos, a donde sea. ¿Qué tierra te tocó hoy? ¿Vivir de prestado en un garage? Adora a Dios, bendice tu almohada de piedra. Porque si no unges tu almohada de piedra, no será casa de Dios ni puerta del cielo nunca, Jacob, ni cambiarás de nombre. ¡Wow! ¿Están recibiendo esto, sí o no? Así que tienes que bendecir la tierra. Bendecir la tierra significa gracias por el lugar donde me pusiste ahora, en este momento. Aunque me toque bailar con la más fea. Aunque ame a Raquel, pero tenga que estar con Lea. Bailo con la más fea mientras que me toque, mientras que dure la música, bailemos, decía un tío mío y un sabio proverbista llamado Luis Miguel. Bailamos mientras que dure el tiempo, hasta que Dios quiera. Hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿O no nos moríamos por servir a Dios? ¿O no han llorado algunos de ustedes, Señor, úsame? ¿Qué nos pasa en el proceso luego? Porque a todo le buscamos una explicación. Nada de lo que yo hice, de lo que hicimos con Liliana, nada fue porque lo podíamos hacer. No se confundan. Por Dios, no traten de ver un modelo terminado. No digan, bueno, a Dante siempre las palabras le salen, él es actor, él siempre se le ocurre algo. Oh, por Dios, lo que hubiese dado por tener una filmación de los primeros días. No podía hablar 2 palabras. No podía pararme ante la gente. Yo nunca fui un loquito emprendedor, soy un hombre temeroso, bastante rutinario. Soy un hombre que siempre ha tenido temor. Fui criado en una familia con temor. La vieja dijo, fuiste un susto cuando te gestamos. ¿Me quisieron tener? No, fuiste un susto. Un método anticonceptivo que no resultó. Y así salí. Cuando sales con cara de susto a la vida, así te paras. Me hicieron bullying, le conté a los jóvenes hace 2 viernes, me hicieron bullying toda mi infancia, toda mi adolescencia. Y no estoy queriendo dar lástima. Lo que digo es, nada hubiese podido hacer sin la mano sobrenatural de Dios. De allí es que no puedo enorgullecerme, porque si yo pudiera decir, bueno, a mí me cambió Harvard, realmente cuando estuve por Harvard me cambió. El doctorado, cuando pasé por el Oral Roberts, vieron que alguno dice Oral Roberts, hubiese querido ir a Harvard y Oral Roberts, pero como no fui a Harvard ni Oral Roberts, yo tengo una teoría. Mi teoría es que el Señor sabía, creo, que yo era un potencial orgulloso, que yo era un altanero, en potencia, en lo que podía hacer. Que Dios quería darme tantos regalos que si yo de alguna forma hubiese tenido acceso a esos regalos por mi crédito o por mi esfuerzo, sería el típico argentino insoportable. Sé que soy argentino e insoportable, pero no típico. Yo sería el típico argentino, eso que siempre parece que son el ombligo del mundo. Un argentino le dice a un pastor, pastor, tengo complejos de superioridad. Y el pastor dice, bueno, cuénteme desde el principio. En el principio hice los cielos y la tierra. Yo creo que no me puedo agrandar porque busco para atrás, trazo la línea de puntos y me encuentro con un muchachito tímido, lleno de problemas, acomplejado, con ciertos síndromes de aprendizaje. Y digo, no tengo crédito. Me encuentro con otro pastor que me dice, ¿dónde estudiaste?
No pude. Pero terminaste por lo menos la universidad. No, ni por la vereda. Bueno, sí, pero estudio secundario no pude terminar. Y de pronto dicen, entonces, ¿y en qué te preparaste? Soy autodidacta, leo mucho, oro. Y otra vez, es que hay cosas que no son del César. Hay cosas que Dios hace que no se pueden explicar. Y esas cosas inexplicables son las más asombrosas, las más maravillosas, porque únicamente pueden venir del Señor. Y lo más grande de eso es que nadie se puede llevar el crédito. Nadie puede decir, bueno, es que se supone que Dios me iba a usar. No, van a la Biblia y verán a un Moisés temeroso que no quiere ir, a un Abraham que no quiere ir, a un Gedeón que está temblando. Vean todos los llamados y verán hombres y mujeres diciendo, no tenemos la capacidad, no podemos. Y Dios dice, tranquilo, de eso se trata. Hay cosas que no son del César. Hay cosas que son de Dios. No soy yo este mismo hombre que cuando bajo del stage, y no soy hipócrita, aclaro, digo, no me ando sonriendo todo el día. Soy un hombre más bien callado, muy concentrado en mí mismo. Y ustedes dirán, ¿y qué hace que puedas inspirar? Es que hay cosas que no son del César. No puedo explicarlas. Simplemente el fuego viene, la palabra fluye y Él no deja a su pueblo sediento, independientemente. Entonces es imposible respirar el aire nuevo si no soltamos el viejo. Y en términos espirituales es exactamente igual. Es imposible comenzar lo nuevo, decir, me aferro a la palabra de que este es el año de la cosecha, si no soltamos las cosas del 2019, del 2008, de 1997. Hay cosas que tienen que ser soltadas de una vez. Hay de los que dicen, no hables tanto del pasado, habla del futuro. Pero ¿cómo vamos a hablar del futuro si la gente enfrenta el presente, encara el futuro con vendas, con apósitos y con heridas que empiezan a supurar, que empiezan a infectarse, el olor pútrido empieza a ser despedido? Entonces nada de lo que se tapa es para que se cubre. A veces la carga del pasado nos envuelve, nos quita el oxígeno y no nos deja respirar y no nos deja mirar hacia el futuro. Entonces, si bien las heridas tapadas pueden llegar a infectarse, ¿cuándo es que tapamos esas heridas por primera vez? ¿Cuándo es que no dejamos que el Señor, como un gran cirujano, las intervenga y quite y limpie y ponga asepsia allí? Pienso que la primera etapa que eso sucede es la niñez. La niñez, los niños son hasta ahora el mayor milagro que yo jamás haya visto. Y David, que en cierta ocasión clamó por la vida de un hijo que se le estaba muriendo, mientras que su hijo se debatía entre las garras de la muerte y de la vida, ese bebé se estaba muriendo, él clamaba y ayunaba para que ese hijo viviera. Tan pronto su hijo muere, él siente que ese hijo, de alguna forma, esa saeta, esa flecha, había caído en tierra. No había podido lanzarla a los aires, aunque el niño obviamente se había ido a la eternidad. Y él escribe con mucho dolor, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, Salmo 127:3. Cosa de estima el fruto del vientre, pero son como flechas, como saetas en manos del valiente. ¿Por qué David compararía a los hijos con flechas? Tal vez porque se deba al potencial que ellos tienen y que nosotros como padres los podemos lanzar, los podemos guiar. No podemos decirnos dónde ir, pero podemos guiarlos, darles el primer impulso. Somos responsables de tensar el arco que acelere sus logros, que acelere su bienestar emocional. Los ponemos allí y lanzamos a los hijos. Y hay aquí gente que les tensaron el arco de alguna forma. Les dijeron, vamos para allá. Ve a ese país que te va a ir mejor. Estudia, prepárate. Tus tutores, tu tía, quien te haya criado. Pero eso no es lo que nos compete a hoy, sino que yo quiero hablar de las flechas rotas. Aquellas flechas que se rompieron y las taparon con una curita. Las flechas que algunas se rompieron en la aljaba. O aquellos que fueron tensados y lanzados a la calle, a tener que abrirse camino a duras penas en la vida, en el sexo, contra los abusos,
Esas son las flechas partidas, los hombres y mujeres de hoy que empezaron la vida adulta con heridas de cuando eran niños. Yo predico acá cada domingo y les digo, me sorprende ver la carita de algunos, porque lloran. Y no son gente relativamente nueva, algunos están aquí con nosotros hace años. Y yo los veo llorar y uno podría pensar, bueno, es muy sensible, le tocó el mensaje y todo eso es verdad, pero siempre me pregunto cuánto dolor, cuántas lágrimas todavía tienen que salir de sus ojos para erosionar tanto dolor. ¿Hasta cuándo va a drenar la herida? ¿Hasta cuándo Dios va a terminar de hacer la sanidad? ¿Será que Dios se tarda? No, Dios no se tarda. Dios puede hacer las cosas en una noche, en una hora. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos a dejar la herida abierta. Y si no muestras la herida, no permites que haya asepsia, no permites que haya oxigenación, desinfección. Y eso se va tapando. Entonces ustedes tienen aquí a un servidor que cuando llegó a la iglesia, le dijeron, para que Dios te sane tienes que empezar a servir, no pensar en el pasado. Me pareció una linda terapia. Y fuimos una generación que si teníamos problemas en el matrimonio lo ignorábamos, cuestión de servir al Señor. Si teníamos problemas con nuestros padres lo ignorábamos porque había que servir al Señor. Si bien el servicio al Señor es algo digno, nunca el servicio al Señor funciona como narcótico para adormecer lo que tienes que resolver. Porque tarde o temprano la herida se va a cobrar una víctima. Marta, afamada estás, le dice el Señor a Marta cuando ve que la preocupación que tenía la hermana de Lázaro era que los vasos estén limpios, que el centro de mesa estuviese en su lugar, que la pizza no se le pasara. María dijo al cuerno con el centro de mesa y la pizza. ¿Cuántas veces voy a tener a Jesús en casa? Y se le tiró a los pies. Y Marta dice, esta vaga, ¿qué hace? Tirada a los pies del Señor. Sin embargo, el Señor dice que lo que hace María es lo que debería estar haciendo Marta. Marta encuentra identidad haciendo, María encuentra identidad estando. Estar con Él significa tener tiempo para orar, para meditar. Cuando los discípulos veían que se estaban hundiendo en alta mar, apelan a la compasión de Jesús. Le dicen, ¿no ves? ¿No te importa que muramos? No retan su poder, retan su compasión. Sin compasión no hay milagros. Y cuando nosotros no tenemos compasión, no podemos ver a la gente rota. De hecho, hasta no permitimos que alguien entre en nuestra tormenta. Nos cerramos. No dejamos que alguien nos ayude. No queremos revolver. Tenemos temor de abrir nuestro corazón, depositar confianza y que nos vuelvan a fallar. Y entonces levantamos paredes para que no nos vuelvan a herir. Y a Jesús sí le importa. A Él le interesa meterse en tu tormenta y decir, calla, enmudece. Porque Él se compadece, Él no quiere que mueras. Y al ver las multitudes tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14. Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y con compasión le dijo, quiero, sé limpio. Podemos levantar la iglesia más poderosa en cuanto a luces, pantallas. Si la gente rota, herida, no siente compasión, no siente una voz de compasión, solo va a encontrar religión. Y la religión mata, la religión es el opio de los pueblos. La religión siempre mata la relación para con Dios. Y Dios no quiere religión, quiere relación. Y sanarte. Ya te aclaro que algunos se sanan rápido y otros tardan semanas. ¿O no? Visita un hospital. Hay algunos que están en la sala de emergencias por boberías. Y otros están por cosas más serias. Y a veces, como el Señor nos habló hace un par de semanas, hay que liberar la cama rápido para los más críticos. No podemos adueñarnos de la cama. Y les conté una vez que hace muchos años atrás fuimos a un viaje a la costa argentina. Todo el viaje de la costa argentina, allá del Océano Atlántico hasta Buenos Aires, yo iba manejando y me daba el sol de frente. Y el sol me iba pegando acá en una camiseta en B que yo tenía.
y el brazo. Llegué a Buenos Aires a la noche. Tenía acá un triángulo rojo, así. Pero diabólico, rojo como ese bolso, así. Me había quemado hasta el intestino desde acá. Así que fuimos volando al hospital de emergencia. No aguantaba más. ¡Ay! Gritaba. Entonces llego al hospital. Así, con el bracito y acá. Y cuando estamos ahí en la emergencia, pasa una camilla con uno recién balaceado por la policía. Venía con los intestinos así. ¡Ay! Pasaba con los intestinos. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, no, es un delincuente, estaba asaltando, lo agarró la policía, lo tiroteó y vino para acá. Venía hasta esposado a la camilla. Venía otro así, ¡ah! ¿Qué le pasó? Le había explotado no sé qué en la mano y traía en hielo parte de la mano. Y dice, ¿y usted qué le pasa? Yo tengo un triangulito de la... Y ahí pasó algo que no hubiese pasado acá. Salió un médico argentino y dice, a ver, tomatito. Andá, ponete una cremita en tu casa, correte, pibe. No, es que me quemo, tomatito. Y delante todo, y todos miraban el tomatito, así me dio tanta vergüenza. Lo bueno es que me puse tan colorado que combinaba con el triángulo. Lo cierto es que a veces uno sufre y cree que es el único que está sufriendo, pero llega a un hospital y se da cuenta que hay gente que está peor. La iglesia es eso. Hay algunos que necesitan simplemente una dosis pequeña de una palabra, algo que los aliente, se direccionan enseguida, y otros van a permanecer en cuidados intensivos por meses. Como pastor y por mi salud emocional y mental, tengo que entenderlo, lo tienen que entender el equipo pastoral, que así va a funcionar. Que de eso se trata, que la gente no se sana de inmediato de la noche a la mañana. Y que esas heridas pueden ser la de un tomatito o pueden ser la de algo más grave, de tener intestinos saliéndose. Y yo creo que hay muchos aquí que fueron niños que quedaron en un fuego cruzado en algún momento en la vida. Quedaron en el fuego cruzado cuando eran adolescentes, de familias disfuncionales de violencia de género. Por eso yo decía en el primer servicio, e insisto con esto, yo bendigo y celebro a los que trabajan en escuelas públicas, porque están tocando niños que son los que van a construir el futuro, son la generación de relevo, y a veces lo único que puedes hacer es tocarlos, como hizo Jesús, y tocó y los bendijo, dijo, déjenlos venir a mí. A veces no puedes aconsejarlo, no puedes mandarle una visitadora social, a veces lo único que puedes tocar es la cabecita de un niño. Nunca subestimes el tocar la cabecita de un niño. O decirle a un niño, campeón, ¿cómo va? Princesa. ¿No saben cómo sana eso a una niña que ya está preocupada por su cuerpo? Preocupada porque no nació en el hogar que quisiera nacer. No saben cómo sana a un niño, campeón. Yo recuerdo mi tío, que además era mi padrino, el hermano de mi madre, se llamaba Tito, o le decían Tito, claro. Él tenía en su casa una habitación llena de muñecos y muñecas de porcelana, muy caros. Mamá decía, se mira y no se toca, no podía ni respirar encima de esos muñecos. Eran muñecas bastante fantasmagóricas, por cierto. Gigantonas. Todas habían comido gluten. Y recuerdo que en un momento yo me metí en esa habitación, porque era el único entretenimiento de ir a la casa del tío. Me metí en la habitación prohibida. No sé qué hice, un mal movimiento y dos muñecas de arriba hicieron ¡paf! Y volaron ojos, oreja, pierna. Un ojo hizo y yo quedé así. Eso era mi 9/11, yo quedé paralizado. Entró el tío. En silencio, levantó, juntó los ojos, la oreja, la pierna, puso las dos muñecas rotas en su lugar y me dio un abrazo. Yo me sentí amado. Y luego me hizo así en la cabeza.
cuando eran la época donde no importaba que me despeinara. Y me hizo así. Y yo salí despeinado. Fue el día más feliz de mi vida. Mamá no supe por qué yo volví con una sonrisa así. Es que había roto 2 muñecos. Y mi tío me seguía amando. Nunca olvidé esa sensación. Por eso digo, el tocar a un niño, el bendecirlo, el decirle, hola, ¿cómo estás? Tú no sabes lo que es necesitar cariño. Yo me enamoraba de las maestras porque me decían, ¡oh! ¿Cómo va la rodilla? Y me soplaba la rodilla. Digo, algo le pasa conmigo, si no, no me estaría soplando la rodilla. Está bien, tenemos diferencia de edad. Tiene 65 y yo 6. Pero yo sentía que le importaba. Porque de alguna manera era una flecha rota. Me había quebrado en la aljaba. Porque cuando necesité el abrazo de mi mamá no podía por el cáncer. Entonces ya en la aljaba yo ya estaba quebrado. Y después, cuando me tensaron en el arco, yo sabía que no iba a poder llegar muy lejos a menos que la intervención divina estuviese allí. Y el Señor empezó a tratar con esas heridas. Si no, yo no estaría hoy inspirándote. No estaría hoy transmitiéndote lo que Dios me dijo que te transmita. Tú no puedes pedirle a un león herido que se ponga a saltar. Ningún animal herido va a jugar. Así tampoco le puedes pedir a una congregación que dé gritos de júbilo, que cante, que toque el shofar, que se ponga a danzar, porque si sufre es infeliz. Y las personas que sufren no tienen felicidad. Y ha llegado el momento de permitir que la gente que sufre encuentre un lugar. Y a veces no necesita consejos, pero siempre nos ponemos a aconsejar y a señalar. Y cuando uno señala y cuando uno aconseja, siempre hay alguien que está lastimado y dice, a mí de esos consejos ya me dieron un montón, no me recomienden un libro. Yo quiero que me den un abrazo, yo quiero que me amen. Mi tío no me dijo cómo comportarme con los muñecos, que no entre más, no me dio una reprimenda, me abrazó. Y te puedo asegurar que nunca más volví a romper uno de sus muñecos. Su amor me enseñó más que un castigo. Nunca más. Nunca me atreví a preguntarle qué había hecho con esos 2 muñecos tan caros. Pero yo supe que ese tipo sí me amaba. Ese tío realmente es mi padrino. Es un hombre que me ama de verdad. Y no por los regalos que me hacía para Navidad, sino porque cuando la fregué fea, me dio un abrazo. Eso es lo que River intenta hacer, darte un abrazo. No celebrar el pecado, no hacer apología que no cambies de vida, simplemente decirte, te entendemos, te comprendemos, no queremos que nadie se pierda. Soy tu pastor, estamos juntos en esto y vivos o muertos vamos a llegar a casa, vamos a llegar al puerto. ¿Sí o no? Te acostarás y no habrá quien te espante. ¡Qué lindo! Yo decía hoy el chiste de que a lo mejor te espanta el cónyuge. No, pero el peor espanto viene de tu propio interior. ¿Cómo escapas de ti mismo? ¿Cómo uno escapa de uno? A veces hay fantasmas que no te dejan descansar. Entonces nunca tienes la sensación de gozo, de paz interior. Dios te ama tanto que se preocupa por tu descanso. En paz te acostarás, así dormirás. ¡Qué lindo! Te haré descansar en delicados pastos. Dios es el único que se ocupa de tu descanso. Porque Dios junta las flechas rotas. Dios sabe dónde nacemos. Y cuando Él ve que fuimos criados en una aljaba de gente mezquina, de gente ruda, Él las levanta, esas flechas, y de alguna forma hace que alcancen su rumbo. Y cuando uno entiende que necesita ser curado, que a veces los problemas con los que lidiamos están arraigados en el pasado, uno sabe que la palabra de Dios, como dice la Escritura en Hebreos, es la misma ayer, hoy y por los siglos. O sea, que te puede dar una palabra hoy para sanar el pasado. ¿Lo crees o no? Dios te puede sanar hoy. Perdonar, sanarte es romper la valla entre el pasado y el presente. Tienes que perdonar y tienes que perdonarte. Porque hay gente que dice, yo arruiné la relación, yo rompí los muñecos, sí. Pero el amor supera cualquier error. Supera cualquier error. Parece que yo tenía serios problemas para entender eso. Porque mira,
Yo le puedo decir a una muchacha, a una jovencita, que tuvo un padre muy riguroso, un padre que la castigaba, o lo que es peor, que la abusaba. Imagina la identidad de una niña que para sentirse amada siente que está bien que se deje toquetear para ganarse el respeto de papá, que encima le dice shh. Se llena de silencios, de abusos, y esa niña así es como se relacionó con su papá o con el esposo de la mamá o de alguien muy cercano a ella. Ella dice, para que me quieran tengo que dejar que hagan tal cosa, que no las entiendo bien, pero tengo que dejar, y ya me dijo que esto queda entre nosotros. Esa mujer crece, para cuando se da cuenta que le robaron la inocencia, ya es una adulta. ¿Cómo cree que va a ver a la pareja, al hombre y a Dios y a los pastores? Ella va a tener la idea de que todo hombre, si se acerca a ella, es porque ella va a tener que entregar algo, y eso incluye a Dios. Entonces, su punto de referencia está fuera de foco. Yo digo, Dios te ama, te abraza, no importa que hayas roto muñecos. Y ella dice, no. Nunca conocí a alguien que no me pidiera nada a cambio. Ya su foco está distorsionado. La pasamos por las aguas del bautismo, le damos la Santa Cena y la ponemos a trabajar. Aún así su foco está distorsionado. Por eso las iglesias legalistas crecen. Por un tiempo crecen mucho. Porque la gente necesita ver a un Dios recto, castigador, como ese padre, como esa madre. La gente está aterrorizada. Tiene miedo de faltar a la iglesia, pero no por fallarle a Dios o porque su relación se va a dañar, sino porque me van a descubrir, me van a echar, me van a excomulgar, me van a disciplinar. Yo siempre cuento la historia de la mujer que estaba barriendo la iglesia y no quería llevar lo que había juntado a la basura, y entonces mira para un lado, mira para el otro y mete la basura debajo de la alfombra del púlpito. Y hay una voz que sale de arriba y dice, yo vi lo que hiciste. Y dice, ¿quién es? Soy yo, tu Señor. Ay, pensé que era el pastor. Y a veces el temor a fallar al ritual, a la religión, es más grande que el estar fallándole a Dios. A veces no te importa fallarle al dueño de los muñecos, sino que no te descubra mamá. Entonces tu foco está cambiado. Entonces yo te digo, Dios te ama, y la muchacha dice, no, perdóneme, pero yo no creo que Dios me ama sin que me pida nada. Él tiene un estricto código ético, y es una mujer o un hombre que va a mirar a Dios desde el sufrimiento. Yo era así, no fui abusado, pero yo entendí que para ganarme la aprobación de Dios, yo tenía que hacer un poco más. El amor de Dios hacia mí estaba un poquito más allá de mi próximo diezmo, un poquito más allá de mi próximo servicio, de mi próximo mensaje, de mi próxima entrega, y era algo que nunca se terminaba. Y cuando yo creía que estaba llevando a la barda, cuando estaba llegando al estándar de que Dios me iba a amar, la barda subía más. Ahora me decían, para agradarle a Dios tienes que cumplir esto y tienes que hacer lo otro. Nunca lograba agradarle a Dios. Es que lo que Dios sabía eso, y Él tenía que reprogramar mi mente. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de la mente. Usa la palabra metamorfosis. Dios tenía que transformar mi mente. Para eso tenía que sanar mis heridas. ¿Cómo creen que lo hizo? Te diré cómo lo hizo. Había muchos profetas por Argentina pululando las iglesias, estaba muy de moda. Venían profetas invitados, esos profetas que denunciaban. Eran bravos porque decían, tú no estás orando, y a ti que estás mirando la aquella y el otro. Era una cosa. Pero a la gente le gustaba. Esos profetas que venían, dicen, no me voy a callar y voy a decir lo que Dios me pasen al altar. Y pasabas con miedo porque decía, aunque sea la última vez que me congregué, pasabas al frente. Profeta que venía, por lo menos estoy hablando de una docena. Hablaban a uno, le decían fecha, lugar al otro, y a mí me decía, hey, flaquito,
Ay, cómo te ama el Señor. Te ama. El que ve de lejos esa historia dice, claro, a este le dice que lo ama porque es especial, porque es más puro. No, era el más sinvergüenza. En un campamento una vez un pastor predicó las 5 abominaciones.
echoes of the past, they call my name. In this layered dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Neon twilight reverie haunts my soul. In this experimental dream, I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm alive. Through the cityscape we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie, we fly. Neon twilight reverie haunts my soul. In this experimental dream, I'm whole. Layered vocals, they echo through the night. In this haunting escape, I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. Neon twilight reverie, it haunts my soul. In this experimental dream, I'm whole.